Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora, sí. Sí se escucha. Ok. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos y, y vamos a definir algunas cosas que ya las he revisado. Lo que vamos es a puntualizar algunos detalles para terminar de analizar la unidad uno de farmacología. Para los efectos de la práctica, de la nota práctica conmigo, de la unidad uno, la semana que viene vamos a tener la práctica, ¿ok? Pero también, como yo les dije al principio de las clases, que yo tomaba en cuenta las intervenciones yo los tomo en cuenta y se adiciona a la nota práctica, ¿ok? De la semana pasada tengo en la clase del miércoles a Cariagnis, Ivana, Alfonso Guaparica, Luis Guerra, Yamil, Joander o Johander, no sé cómo se pronuncia, Sulimar, María Elena y Vladimar. Y la del 21, Alfonso, Yamil, Gianmarco, Fabiola, Fabiola intervino dos veces, Caterina, Johander. De esta semana tengo a Daniel Marchán, Caterina, Ivana, Gianmarco, bueno, lo mismo de siempre, Guillermo, Richard, Mariana. Y de ayer, Andrés, Elías, Joander, Alfonso, Gianmarco y Javier. Ellos los que van a tener puntuación adicional por las intervenciones en teoría. Y eso se le suma a la nota práctica, pues se le toma en consideración, ¿ok? Con respecto a las notas prácticas de la unidad uno. Ya para la unidad 2 comenzamos nuevamente otro conteo. Entonces, bueno, nosotros vamos a revisar hoy algunas dudas que he visto muy repetidas que me hacen al correo y bueno, vamos a aclarar algunas cosas, aunque los que me han preguntado no los veo conectados, ¿no? No los veo conectados. Pero bueno, una de las cosas que me han preguntado con frecuencia en el caso del antagonismo no competitivo, que se une en un sitio distinto al fármaco agonista. Entonces me han preguntado que si se unen los dos, ¿cómo, o sea, qué efecto predomina, el del agonista o el del antagonista? Bueno, generalmente, cuando nosotros tenemos este tipo de antagonismo, tenemos un receptor y ese receptor tiene dos sitios, un sitio activo, que es el sitio principal del receptor en el cual se une el agonista. Y tenemos un sitio secundario como un bolsillo o como un lugar alostérico en el cual se une el antagonista. Entonces, si existe una interacción del receptor con el antagonista, generalmente lo que ocurre es un cambio en la conformación o en la conformación espacial del receptor, o modifica o vuelve más rígido el receptor, o algo hace que impide que el agonista se una. Entonces, si tenemos un antagonista del tipo no competitivo que se une a un sitio distinto del agonista, la unión de este antagonista generalmente no permite que el agonista se una, porque quizás cambia la conformación del sitio donde debe ubicarse y esto no permite pues que se forme el enlace adecuadamente y entonces por eso es que no hay la acción del agonista, ¿ok? Generalmente no logra unirse y de esta manera el efecto que va a prevalecer es el efecto
típico de ese antagonista en cuestión. Lo aclaro porque ya me han hecho esa misma pregunta en esta semana y entonces para, para aclararlo en general. Había otra pregunta que me han hecho repetitiva, pero puede ser que más adelante me acuerde y pues nos comentemos. Ayer les mandé unos ejercicios para que vayan practicando para la práctica de la semana que viene y bueno, el que tenga dudas, igualito yo en la medida que tenga tiempo, yo puedo irles contestando. De todas maneras, si alguno revisó, yo mandé ayer esos ejercicios pensando que ya el grupo de práctica ya había hecho su práctica y resulta que no, y entonces a lo mejor alguno se confundió, pero esos que yo mandé dice claramente allí distribución y ya yo se los había prometido en teoría para que ustedes practiquen para su práctica de la semana que viene de unidad 1. ¿Alguna duda de lo que revisamos ayer, de lo que era la eliminación de fármacos? Si hay alguna duda, pues me lo comentan ahorita antes de continuar con las demás diapositivas que voy a presentar hoy. Y al final podemos, si alguno hizo los ejercicios que les mandé ayer, podemos revisar algunos que otros y dar las respuestas si les parece. Ok. ¿Alguna duda? Por allí se conectó José, que creo que fue uno de los que me hizo la pregunta de antagonismo. Bueno, igualito se lo contesté el correo. ¿Alguna duda, muchachos? Hola, buenas tardes, doctora. Sí, ya acabo de leer el correo. Gracias. Ok. Bueno, antes que te conectaras, precisamente como esa duda me la han hecho varios, la estaba aclarando, pero bueno, ya igualito ya yo te contesté. De todas maneras, cualquier duda me comenta. Bueno, si no hay más dudas, podemos entonces avanzar en algunos conceptos y al final de la clase que quiera podemos discutir los ejercicios. Si los han hecho, si no, bueno, los dejan para después. Esta es una de las cosas que después ustedes dicen por qué salen mal. Ni se cuenta la cantidad de muchachos que están conectados. Eso siempre pasa, inclusive cuando estamos en presenciales. La semana que hay prácticas. Bueno, si tengo prácticas no voy a la teoría o no asisto a la teoría. Y aquí está funcionando igualito. Este, no se conectan, no están en las clases y después uno les pregunta algo de lo que dio en las evaluaciones prácticas o teóricas y entonces no saben o no lo contestan como se explicó, etcétera. Y el resultado está allí, en la cantidad de muchachos que asisten a clases o que se conectan. Sea presencial o sea online, el resultado es el mismo. Y bueno, yo revisando los muchachos que siempre intervienen son siempre los mismos. Cuando esos muchachos tengan un puntaje adicional en su nota práctica, los demás no se deben quejar, porque estos son puntajes que se han ganado. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy, porque hay un grupo que tiene práctica a las 4, ya van a ser las 3. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos de farmacología clínica y farmacología a nivel poblacional. Y bueno, algunas cosas ya repetidas, quizás las dé más rápido porque ya Marianela las debe haber comentado. Una de las cosas es el objetivo de nosotros como clínicos es administrar un fármaco, bien sea con fines preventivos, bien sea con la finalidad de curar una enfermedad, con la finalidad de diagnosticar o también con la finalidad de hacer un efecto paliativo. Y siempre debemos tomar en cuenta que todo fármaco, por inocuo que parezca, siempre va a tener un efecto principal y la posibilidad de un efecto adverso. Obviamente hay fármacos que tienen una gran lista de efectos adversos, como por ejemplo fármacos antineoplásticos en comparación con otros fármacos que tienen menos efectos colaterales.
Entonces, el efecto principal es el efecto que yo siempre voy a buscar con un fármaco, con una droga, y que se explica por su mecanismo de acción principal. En tanto que los efectos adversos este, pueden derivar del mismo efecto farmacológico en el receptor o en el órgano diana, pero que no es el objetivo principal de mi tratamiento. Ese efecto adverso puede considerarse como un efecto colateral o secundario. A veces es difícil tú diferenciar si esto es colateral o secundario. Y había un grupo, unos bachilleres que estaban como preocupados. Bueno, realmente importante es que nosotros aprendamos a diferenciar cuando un efecto es un efecto principal del fármaco, cuando es un efecto adverso, que puede ser colateral o secundario, y cuando es un efecto tóxico. El efecto principal y el efecto adverso se presentan a dosis terapéuticas. Y el efecto tóxico es cuando sobrepasa la dosis terapéutica. Eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta para evitar confusiones. El concepto de efecto adverso puede ser definido por las distintas sociedades de farmacología, por la Organización Mundial de la Salud, pero siempre va a ser un efecto no deseado cuando administramos un fármaco en unas dosis o en un rango considerado como terapéutico. Según la Organización Mundial de la Salud, es toda respuesta dañina o lesiva no deseada que se va a presentar cuando yo administro un fármaco a la dosis habitualmente esperada para los humanos, para el tratamiento, para la profilaxis o para el diagnóstico de algunas enfermedades. Y entonces, allí es importante recordar ese aspecto, ¿no? Con la pandemia del COVID, hubo el boom del uso de la ivermectina, y hay gente que llegó a consumir, no sé exactamente cuáles son las variaciones, deben haber unas variaciones, porque hay fármacos que son diseñados para veterinarios, porque tienen vehículos y excipientes distintos a los de uso para humanos. Entonces, si una ivermectina está diseñada para veterinarios, es para el perro, para el animal, no para nosotros. Y mucha gente iba hasta las veterinarias a comprar la ivermectina porque eso previene, porque bueno, todas las cosas que se dijeron de la ivermectina. Entonces, si una persona en esa circunstancia tuvo una reacción porque se tomó una ivermectina que está diseñada para animales, porque a lo mejor tiene una forma farmacéutica distinta, no sé exactamente, lo desconozco, pero supongo que debe ser variable. Y si esa persona tiene un efecto adverso, bueno, realmente no es un fármaco diseñado para humanos y pudiéramos hablar incluso de toxicidad en estos casos. Entonces, esas cosas debemos estar pendientes. Disculpe, profesora, usted está presentando porque no se ven los láminas. Ay, verdad, no estoy presentando, disculpen, y tengo rato y no me lo han comentado los demás, que yo he llegado hasta las 5 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Ahora sí. Ahora sí, doctora. Muchachos, tienen que interrumpirme antes. Bueno, les había comentado del efecto profiláctico o preventivo, curativo, diagnóstico o paliativo a la hora de administrar un fármaco, de lo que es el efecto principal y lo que es efecto adverso, la definición de efecto adverso y la definición de efecto adverso según la OMS, que especifica que son las dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, que era lo que les estaba comentando ahorita con la ivermectina, que hubo gente que en el medio del desespero se acababan las dosis a nivel de la farmacia e iban a las veterinarias a conseguir ivermectina para tomar, para que no les diera COVID o para X cosa. Yo llegué a conocer una señora que, bueno, realmente no vi que tuviera un efecto adverso visible al momento, pero ella se tomaba una ivermectina, también tenía un familiar veterinario y le conseguían ivermectina. Les repito, no sé exactamente la composición, pero supongo que debe haber una variación entre una ivermectina que le das a un animal a un humano. Y semanal, tenía ya como 2 meses tomando ivermectina semanal para que ella no le diera COVID. Yo dije, bueno,
que, que, que Dios le proteja su hígado y sus órganos y que no tenga reacciones. En el momento no le vi ninguna alteración, pero así esas locuras las hemos visto en el COVID, ese tipo de cosas. Entonces la Organización Mundial de Salud establece específicamente que son dosis de fármacos empleados habitualmente para la especie humana. Eso es importante. Entonces cuando ustedes revisaron la unidad con la profesora Marianela, ahí había una curva. Escuchan eso solo mi cobertura. La bachiller está preguntando si los demás escuchan bien o es su cobertura. Se escucha bien, doctora. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Es tu internet, si de repente el internet es bueno. Okay. Entonces, cuando ustedes vieron con la profesora Marianela, vieron la curva dosis-respuesta, que es la curva de, o es la expresión gráfica de la simulación de receptores con un fármaco. E iban a ver allí todo lo que es el efecto máximo, si es la potencia, etcétera. En este caso, yo les voy a presentar en la curva dosis-efecto gradual, que son curvas más relacionadas con la administración de fármacos a nivel poblacional, ¿okay? Permite en algunos fármacos entender la interpretación de forma individual, y tenemos las otras curvas que permiten, eso fue lo que vieron con la profesora. Y en otros casos vamos a ver las curvas de respuesta todo o nada, o son ya poblacional. Una droga en particular va a ocasionar una respuesta del todo o nada en un grupo de individuos. La respuesta de todo o nada significa que la respuesta aparece o no aparece. Eso es lo que determina esas curvas poblacionales. Es decir, un ejemplo. Si yo le doy al paciente este medicamento, ¿la taquicardia o no aparece? Es decir, si el paciente tiene frecuencias de 100 en adelante, aparece la taquicardia. Si las frecuencias están de 100 hacia abajo, no hay taquicardia. Entonces, estas curvas permiten evaluar el comportamiento de un fármaco del tipo todo o nada, o el comportamiento en un grupo poblacional. Es decir, ¿se presenta o no se presenta lo que estamos buscando? Y va a expresar una variabilidad en lo que es la parte farmacodinámica e inclusive lo que es la parte genética del individuo, porque puede mostrarnos los extremos, ¿okay? de las respuestas en cuanto a población. Esto permite hacer las comparaciones. Acá en la gráfica nosotros los vemos, la curva dosis respuesta del todo o nada, o las frecuencias acumuladas, en la que nosotros vamos a ver lo que ustedes deben haber visto en epidemiología estadística, en la campana de Gauss, donde en el centro vamos a tener ubicados el mayor número de casos, o lo que es normal, o lo que se presenta con mayor frecuencia, y en los lados, pues los extremos, los menos frecuentes, tanto para un extremo como para el otro. Entonces, esto analizamos de esta manera porque hay algunos conceptos generales que estudia la farmacología para saber si una droga es segura, si una droga no es segura, y cuál es el efecto que se presenta con una dosis en condiciones fisiológicas en grupos grandes, no de manera individual, sino con grupos grandes. Esto nos lleva a varios conceptos que ya ustedes deben conocer. Una que es la dosis efectiva 50, y en estos días me preguntaba también una bachiller en relación a la dosis efectiva 50, y creo que tenía una confusión allí, porque la dosis efectiva 50 es la dosis que yo necesito para producir una respuesta en la mitad de la población. Es decir, si yo tengo 100 personas y yo a esas 100 personas les quiero administrar un fármaco que les aumente la frecuencia cardíaca a 100, ¿okay? Yo tengo que buscar la dosis necesaria para conseguir ese efecto en el 50% de la población. Y el 50% en este caso son 50 personas. Entonces, a la dosis que yo administre y que yo logre taquicardia en esas 50 personas, esa es mi dosis efectiva 50. La dosis efectiva 50 no me va a evaluar la potencia individual de la droga, ni me va a determinar
una característica particular de la droga, sino me va a determinar la dosis que necesito para generar esa respuesta en el 50% de la población, ¿okay? En la mitad de la población. Y al contrario, o en la misma línea, mejor dicho, tenemos la dosis efectiva 99, que es la dosis necesaria para producir el efecto en la casi totalidad, pues en el 99% de la población, que es casi la totalidad. Entonces, la dosis efectiva 99 se acerca mucho más, por supuesto, a lo que es la dosis letal, porque de la concentración que necesito para generar un efecto en un individuo, y siempre conservando una dosis terapéutica, tengo que ver cuál es la distancia entre ese efecto terapéutico hacia el efecto tóxico. Entonces, esa separación entre el máximo permitido como efecto terapéutico con respecto a la dosis que ya empieza a ocasionar daño, me va a determinar la seguridad de la droga. Por ejemplo, hay fármacos que se administran en intervalos, hay otros que no. Mira, esta droga se da a esta dosis, esta es la dosis única porque quizás no hay tantas variaciones en cuanto a la capacidad que tenga de toxicidad o no, pero hay fármacos que se administran entre 20 y 60 miligramos. La dosis mínima para alcanzar un efecto en la mayoría de la población es de 20 miligramos y la dosis máxima para alcanzar un efecto que todavía es terapéutico sin llegar a toxicidad es de 60. Entonces yo me tengo que manejar en una población normal entre 20 y 60. Es decir, que si le doy por debajo de 20, voy a correr el riesgo de desplazarme hacia la parte extrema en la cual el efecto es subterapéutico, y si yo le doy más de 60, voy a correr el riesgo de caer ya en toxicidad. Entonces ese es el rango, y allí en ese rango de dosis se manejan lo que son las dosis efectivas 50 y dosis efectivas 99. Si la dosis máxima que me produce un efecto terapéutico es de 60 miligramos y la dosis en la cual ya el paciente va a tener efectos tóxicos es de 80, eso es muy pegadito uno del otro. Quiere decir que yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo voy a administrar ese fármaco en las dosis máximas, porque fácilmente puedo caer en concentraciones supraterapéuticas o tóxicas. En cambio, si a mí me dicen que la dosis máxima terapéutica es de 60 y que la dosis letal es de 1000, yo digo, mira, o sea, para yo generar toxicidad, no, tiene que ser la administración de manera deliberada de una gran cantidad de fármacos. O sea, que no tengo tanta limitación y no debo tener, o sea, no es necesario que tenga tanto rigor a la hora de administrar este tipo de sustancias. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos estar pendientes, si el fármaco es seguro, y cuando hablamos de la seguridad estamos hablando de la capacidad que tenga el fármaco de pasar de terapéutico a tóxico. Y hay fármacos que tienen una línea muy delgada o que tienen un espacio muy delgado entre lo que es terapéutico y lo que es tóxico. Entonces, para ese tipo de fármacos nosotros debemos tener muchas precauciones y ver en qué tipo de pacientes los vamos a administrar. En esta misma línea de ideas tenemos entonces las dosis letales. La letal 50, que es la dosis necesaria para producir un efecto no deseado, que la mayoría de las veces le consideramos como letal en la mitad de la población, y la dosis letal 1, que es la dosis necesaria para producir un efecto no deseado en el 1% de la población en cuestión. Entonces, estos estudios poblacionales, por supuesto, cuando se hace un estudio de campo para que se apruebe un fármaco, están las distintas fases, así como estamos viendo nosotros las distintas fases para la aprobación de las vacunas del anti-COVID. Bueno, los fármacos tienen distintas fases. Hay una fase en la cual se trabaja solamente a nivel experimental, una fase en la cual se trabaja solamente con animales, luego se pasa a una fase en la que se trabaja con humanos, pero en un número reducido. Luego se pasa a la otra fase donde se trabaja también con humanos con un número más amplio, y luego viene la fase en la cual se administra al colectivo. Y luego de esa fase que se administra al colectivo hay una fase post-estudio en la cual evalúa más que todo los efectos adversos cuando yo administro un fármaco a nivel poblacional. Porque una cosa es lo que yo estudio in vitro, o con un grupo de 30 o con un grupo de 100 personas, a lo que yo visualizo cuando lo administro a 1000 personas o a millones de personas. Porque
quizá hay efectos importantes que no son tan frecuentes como para que se presenten en el grupito de 30 o en el grupito de 100, pero cuando yo lo explico en la colectividad a 1 millón de personas, entonces ahí sí puede aparecer un efecto. Entonces, en el caso de estas dosis, que si la dosis efectiva es 50 o 99 o las dosis letales, generalmente son producto de años de investigación de la farmacología clínica experimental que permite decidir, mira, este antibiótico tiene este rango terapéutico, lo mínimo para producir un efecto es este, lo máximo para producir un efecto terapéutico es este, porque a partir de estos miligramos ya las dosis son letales. Pasa sobre todo con los fármacos antineoplásicos, que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay fármacos antineoplásicos que se administran por kilo de peso, que de acuerdo a la superficie corporal del individuo, porque si tú te pasas de dosis, ya empiezas a pasar a efectos tóxicos de por sí, que ellos tienen efectos adversos importantes. Esto nos va a traer siempre a colación porque hay pacientes que necesitan usar este tipo de fármacos y de repente son fármacos de riesgo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un fármaco que necesitamos para producir hipnosedación en un individuo, y yo digo que, bueno, la dosis efectiva 99 o la dosis máxima permitida para producir un efecto hipnótico sin que eso deteriore la capacidad respiratoria del individuo, por ejemplo, vamos a suponer que es más o menos de 100 miligramos. Pero la dosis que ya puede ocasionar la muerte en el individuo es del 50% de la población, es de 400 miligramos. Entonces, si nosotros tenemos por casualidad algún deterioro en la eliminación del fármaco, si el paciente tiene alguna comorbilidad que hace que la vida media del fármaco aumente de forma considerable, yo puedo pasar fácilmente un paciente de un estado hipnótico a un efecto grave, como por supuesto es la muerte del paciente. Entonces, para este tipo de fármacos hay que tener muchísimo cuidado. Si la curva, tiroidea, la ropa, letalidad estuviera mucho más alejada hacia la derecha, es decir, estuviera por 1000 miligramos, por ejemplo, es una droga que es mucho más segura, en tanto que esta, en comparación, decimos que es una droga mucho menos segura. Entonces, el nivel de seguridad, cuando hablamos del nivel de seguridad de una droga, estamos hablando del margen que hay entre el máximo terapéutico contra la letalidad de esa droga. Y bueno, en este caso surge el concepto de índice terapéutico, que ya deben haberlo revisado, que es la dosis efectiva en el 50% de la población, la letal del 50% de la población sobre la dosis efectiva. Y esto me va a dar un rango. Mientras más cercano esté ese rango, cerquita de la unidad o de 1, por supuesto la droga es menos segura y hay que tener cuidado. ¿En qué tipo de fármacos hay que hacer? Les doy un ejemplo. Los fármacos anticoagulantes orales, no todos, los más viejos como los cumarínicos, como la warfarina, tienen un índice terapéutico muy pequeño, es decir, la dosis necesaria para yo producir anticoagulación está muy cerquita de la dosis en la cual ya empieza a presentar al paciente hemorragia. Entonces, yo quiero tener un paciente anticoagulado, pero yo tampoco quiero que sangre. Entonces, en estos casos, muchas veces necesito de tener un seguimiento muy estricto. En el caso de la warfarina, hay algunas pruebas de laboratorio que yo puedo hacer para ir determinando cada cierto tiempo si el paciente está con una dosis terapéutica o si está en una dosis tóxica. Y esto vale para algunas otras drogas como digoxina y otros que el rango terapéutico es vital porque puede el paciente caer en toxicidad muy rápidamente. El margen de seguridad también puede estar determinado por la relación que hay entre la dosis letal en el 1% de la población con la dosis efectiva 99, que es el margen de seguridad. Y en el caso, siguiendo el ejemplo del mismo fármaco hipnótico, vamos a tener entonces la dosis letal 1, si está muy cerca de la dosis efectiva 99, decimos que su margen de seguridad es muy cortito. Entonces, eso es importante para ese tipo de fármacos y es importante en los pacientes que tengan comprometido el metabolismo, la eliminación de las drogas, porque entonces hay que ajustarlo y si ese paciente no tiene supervisión de una persona, por ejemplo, que sea un adulto mayor, que no tenga supervisión de alguien que pueda vigilar
la clínica del paciente, entonces son fármacos muy delicados de administrar sin supervisión. Entonces, eso es importante siempre revisarlo. Eso lo deben haber analizado ya con la profesora, pero siempre se lo acotamos porque eso forma parte de las aplicaciones farmacológicas a nivel colectivo y de la importancia que esto pueda tener en la farmacología clínica para evitar iatrogenes, ¿ok? ¿Dudas o preguntas respecto a estos conceptos? ¿Algún comentario, alguna inquietud? Doctora, no me quedó muy claro. Si el índice terapéutico se encuentra en 1, quiere decir que va a ser más letal. Mientras el índice terapéutico esté más cerca de 1, quiere decir que el fármaco tiene mayor riesgo de producir efectos adversos. ¿Ok? Porque si tú tienes, vámonos a la lámina para que lo visualice. Si tú tienes que el índice terapéutico tiene la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Si tú tienes que la dosis letal 50 es de 400 y la dosis efectiva es de 100, el 400 entre 100 es 4, ¿verdad? Pero si la dosis efectiva 50 estuviera en 300, por ejemplo, o más cercano al 400, eso te va a dar un número que se acerca más a 1. Entonces, mientras el índice terapéutico, mientras más cerca de 1 esté, quiere decir que la dosis necesaria para producir un efecto terapéutico está muy cerca de la dosis para producir un efecto letal. Quiere decir que esa droga tiene un índice terapéutico bajo, la droga es menos segura de usar. Entonces, si yo tengo, suponiendo que este es el hipnótico, si yo con 100 miligramos voy a provocar hipnosis en 50% de la población y para yo ocasionar daño es de 400, bueno, el índice es de 4, hay un riesgo. Pero si la dosis para yo generar hipnosis en el 50% de la población es de 350 o se acerca al 400, 400 entre 300, eso te va a dar un número mucho más cercano a la unidad. Mientras más cerca de la unidad te indica que el fármaco es menos seguro. Es decir, te indica que el fármaco tiene mayor potencialidad de efectos adversos y tóxicos. En tanto que si la dosis letal 50 en vez de ser 400 es de 4000, mira, para que tú produzcas la muerte en el 50% de la población tienes que darle una cantidad muy grande del fármaco. Entonces el valor te va a dar muy alejado del 1. Mientras el índice terapéutico sea mayor, quiere decir que la droga es mucho más segura, porque las dosis de uno y el otro están mucho más alejadas y entonces tú puedes dar el fármaco con mucha más tranquilidad. Si de repente el paciente tiene alguna alteración en el metabolismo, en la eliminación, tenga alguna falla renal, obviamente debes ajustar las dosis, pero no tienes tanto miedo de que te vaya a hacer un efecto adverso, ¿ok? ¿Me expliqué? Sí, doctora, gracias. Okay. Y vale igual para lo que es el margen de seguridad. Doctora, Doctora, yo no entendí muy bien doctora, lo yo que entendí. del margen de letal 99 y eso es lo que no me quedó muy claro. Yo tengo la misma duda con eso. Margen de seguridad. Está más o menos evalúa también la seguridad de la droga. La dosis letal en el 1% de la población y la dosis efectiva 99%. La dosis efectiva es la dosis necesaria para producir un efecto en el 99% de la población, pero sigue siendo un efecto terapéutico deseable. Si esa dosis está muy cerca de la dosis letal, es una droga que no es segura. Vamos a suponer que la dosis máxima permitida y que me genere un efecto de analgesia es de 100 miligramos. Pero ya con 120 miligramos ya el paciente puede morirse, por ejemplo, para ser extremo. Entonces, si con 100 miligramos es la dosis que yo necesito para que el 99% de la población tenga un efecto de analgesia, pero si yo llego a 120 ya puede morirse el 1% de la población, quiere decir que ese fármaco no es muy seguro y tengo que tener muchísimo cuidado en qué pacientes yo me voy a ir a la dosis máxima. ¿Ok? Ahora, si la dosis efectiva es 99
es de 100 miligramos, pero la dosis para yo generar efectos letales en el 1% de la población no es de 100, sino de 1000 miligramos. La distancia entre una dosis y la otra es amplia, quiere decir que es una droga segura, que su margen de seguridad es amplio y es una droga segura porque el riesgo de que me produzca algún efecto letal es mucho menor. ¿Me explico? Sí, doctora, ahora sí, pero tengo una duda. ¿Aquí va a funcionar igual como en la Sí, dosis doctora. letal 50 y dosis efectiva 50, que mientras más se acerque a uno va a ser menos segura, por así decirlo? Claro, mientras más cerca está la dosis efectiva 99 en relación con la dosis letal, mientras más cerquita esté, menos seguridad te va a dar la droga. Ah, ok, bueno, ahora sí entendí. Gracias. No lo veas como números absolutos, mírenlo como números enteros. Mientras más cerca esté una dosis con relación a la otra, más insegura es la droga, más dificultades vas a tener. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ajá, y el otro bachiller que tenía la duda, ¿es similar o quería hacer otra? Sí, doctora. Sí, sí, no. Entendí perfectamente. Okay. Bueno, hay variaciones individuales, en cuanto a la parte metabólica, bueno, ya eso ya lo hemos visto. Podemos ver en un mismo individuo variaciones con respecto a la administración de fármacos que se metabolizan a nivel hepático por el sistema P450 o que sufren metabolismo de primer paso. Y entonces nosotros vamos a tener variaciones en un mismo individuo y vamos a tener variaciones a nivel poblacional. Por ejemplo, el propanolol es un beta bloqueante y la dosis que podemos administrar va desde 40 miligramos a 120 miligramos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el rango terapéutico de este fármaco es tan variable, desde 40 hasta 160? Bueno, porque probablemente hay pacientes que con 40 miligramos, si tú lo que quieres es bajarle la frecuencia cardíaca, la tenía en 100 y si lo quieres bajar a 80, a lo mejor con 40 miligramos en algunos pacientes ya logras la meta. Pero a lo mejor algunos pacientes que también están en 100 miligramos y lo quieres bajar a 80, a lo mejor con 40 no es suficiente, a lo mejor le tienes que dar 60 o a lo mejor le tienes que dar 80 miligramos. Entonces, cuando tenemos fármacos que tienen estas amplias variaciones, generalmente se debe a fármacos que son metabolizados a nivel enzimático y que las variaciones individuales genéticas pueden y explican por qué es diferente la dosis efectiva en un individuo en relación con otro. Es por eso que nosotros no podemos automedicarnos y hay mucha gente que tiene esa costumbre. El vecino está tomando el losartán para la tensión, él toma 100 miligramos y entonces, bueno, a mí yo tomaba en el abril y se me acabó, entonces, bueno, el vecino me va a dar los 100 miligramos que toma. Hay mucha gente que hace eso. No, porque tú no sabes cuál fue la razón para que le mandaran 100 miligramos. A lo mejor esos 100 miligramos a ti te bajan mucho la presión arterial y necesitas entonces 50 o a lo mejor 25. ¿Por qué? Porque hay variaciones individuales y entonces nosotros no podemos generalizar. Sobre todo con algunos fármacos particulares no podemos generalizar y por eso es que la automedicación es tan peligrosa. Las variaciones biológicas también pueden estar relacionadas con las distintas fases de la farmacocinética, la absorción, la distribución, la eliminación. Allí entran en juego muchos aspectos ambientales, de la alimentación del individuo. Es una gran cantidad de cosas y es por eso que en la medicina no podemos tratar a todos los pacientes por igual. Esas recetas, bueno, el año pasado, este año yo no lo he visto, pero el año pasado a mí me daban unos ataques cuando yo veía por los grupos de WhatsApp, no sé si ustedes lo llegaron a vivenciar, las recetas para tratar el COVID. Si te da COVID, toma todo eso. No levofloxacina, dexametasona, aspirina, no sé qué. O sea, una receta para todo el mundo.
porque el vecino del primo, del amigo de un vecino, se tomó esto y en 2 días ya estaba bien. Y pasaban esas cadenas por WhatsApp. A mí me iba a dar algo cuando yo vi una de esas cadenas en uno de los grupos donde estoy. O sea, señores, o sea, tú no puedes mandar una receta colectiva porque tú no sabes qué pacientes de esos podía tomar aspirina. A lo mejor uno lo tenía contraindicado porque tenía plaquetas bajas. Entonces, esas cosas, esas locuras nosotros las veíamos. Yo lo llegué a ver más el año pasado. Ahorita la gente como que tomó conciencia de eso. Pero en la época entre julio, agosto, septiembre, que vieron la cantidad de casos locos, yo veía cadenas de recetas contra el COVID para todo el mundo. Si te dio fiebrecita y mosquito por la nariz, dexametasona para todo el mundo, levofloxacina, ivermectina, aspirina, por 10 a 15 días. Señores, la medicina es individual y lo van a estar viendo repetidamente, pero la razón es esa, porque algunos pacientes de repente tienen indicación de este medicamento, pero si tiene las plaquetas bajas no le puedo dar aspirina, o a lo mejor ese paciente no necesita la aspirina, tú sí. Entonces, ese tipo de cosas nosotros como médicos tenemos que evitarlo porque no todos somos igual, no todos tenemos la función renal y hepática igual, no todos tenemos las mismas enfermedades, no tenemos la misma edad, o sea, tenemos una cantidad de cosas que nos hace diferentes y por esa razón nosotros no podemos hacer caso a esas recetas. Las edades son, por supuesto, las variaciones en cuanto a niños y adultos. Y otra cosa que vemos siempre, que cuando vemos un adulto frágil, un paciente de 70, 80 años frágil, entonces, un adulto frágil es un adulto frágil, no es un niño, no es un paciente de edades pediátricas, es decir, no porque esté viejito y frágil, entonces tú le vas a dar el antipirético pediátrico, no, tienes que ajustar las dosis, pero no quiere decir que le vas a dar una cucharadita del pediátrico porque es un viejito. Entonces, porque tú ves al niño que pesa 20 y pico de kilos, no quiere decir que tú vas a agarrar una pastilla de adulto y entonces le vas a picar en 4 pedacitos y le vas a un pedacito, porque como es niño, no, a lo mejor ese pedacito sigue siendo un exceso para el niño. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que evitarlas porque caemos en iatrogenia y no es la idea. Bueno, en cuanto al género, la dosificación muy poca importancia, ¿no? Salvo algunas cosas que ahorita no me recuerdo, no hay muchas variaciones. La genética sí tiene importancia, sobre todo en las personas que tengan algunas alteraciones en el metabolismo de algunas sustancias, que tengan deficiencias genéticas de algunas enzimas, allí sí podemos tener variaciones. Podemos tener interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, dos fármacos que compitan por el mismo receptor, o fármacos que compitan por la misma vía de absorción, etc. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta porque tenemos... Otra cosa importantísima en medicina es el efecto placebo. Es el efecto que se logra aun cuando tú estás administrando un fármaco que desde el punto de vista bioquímico y farmacológico no tiene propiedades como tal, ¿ok? Como cuando le administras a una persona solución fisiológica y le dices que es un analgésico y de verdad le calmó el dolor, porque claro, ya eso tiene un contexto, ¿no? Ya hay que ver en qué contexto lo estás haciendo, ya está, ahí está implicado mucho lo que es la relación médico-paciente, las enfermedades cuando son psicosomáticas, porque si tú tienes un dolor de verdad y te dicen que es solución fisiológica y te dicen que es un analgésico, ahí no vale relación médico-paciente, así sea una relación excelente. Tienes dolor, pero para algunas otras situaciones en las cuales hay un componente psicosomático, la relación médico-paciente sí es muy buena, allí juega un papel importante el efecto placebo y por supuesto el efecto placebo de los trabajos de investigación serios en los cuales tú vas a escoger, o generalmente no lo escoges deliberadamente, sino que hay un sistema que escoge al paciente que va a recibir el placebo y el paciente que va a recibir el principio activo como tal. Eso es importante recordar. Algunas otras cosas que bueno, ya ustedes deben haber
conversado, lo que es la tolerancia, lo que es taquifilaxia, esas cosas ya no las voy a recalcar porque bueno, ya eso lo revisaron con Marianela. En estos días me preguntaban que cuál era la diferencia entre tolerancia y taquifilaxia. Prácticamente taquifilaxia es el desarrollo de tolerancia en un periodo de tiempo mucho más corto del esperado. Si nosotros esperamos que un paciente asmático que usa agonistas selectivos beta 2, habitualmente el paciente cuando empieza a usar el agonista en 2 meses hace tolerancia, entonces ya con un PUF no es suficiente, sino que hay que aumentarlo a 2, a lo mejor en esos 2 meses es el tiempo que clínicamente se ha demostrado que el paciente hace tolerancia al agonista selectivo beta 2. Pero de repente ese paciente hace una tolerancia en 1 semana y no en 2 meses, tú dices, bueno, aquí hay una taquifilaxia, ahí desarrolló una tolerancia en un periodo de tiempo mucho más corto del esperado, de acuerdo a los estudios farmacológicos clásicos. Entonces, quizás allí es la diferencia y lo demás, bueno, son otras diferencias que ya no los vamos a comentar porque ya lo han visto. Entonces, en la farmacología es importantísimo cuando nosotros administramos un fármaco entender bien primero la parte farmacocinética. ¿Cuál es la forma de presentación? ¿Es un jarabe? ¿Es una pastilla? ¿Es un comprimido? ¿Es intravenoso? ¿Cómo es el proceso de disolución? ¿La absorción? ¿Si se distribuye? ¿Qué factores pueden alterar la distribución? Las vías por las cuales se metaboliza y se elimina. Y tenemos que saber cuáles son las características farmacodinámicas de esa droga para evitar interacciones farmacodinámicas, etc. Todo eso es importante a la hora de nosotros prescribir un fármaco, por sencillo que parezca. Así, tú crees que estás administrando una vitamina, un complejo B, que a la gente le encanta que le prescriban complejos vitamínicos. Y a lo mejor tú estás haciendo mal en administrarle ese complejo B, porque a lo mejor ese paciente está tomando otro fármaco que hace interferencia farmacodinámica o farmacocinética con esa aparente vitamina inocua que tú estás administrando. Entonces, cuando no sepamos, debemos ser cautelosos, debemos revisar y debemos tener precauciones en esos casos en los cuales el paciente está consumiendo más de un fármaco, porque las interacciones farmacológicas pueden llegar a ser graves y pueden incluso comprometer la vida del paciente. Esto para puntualizar algunos detalles que faltaban, porque me han escrito mucho al correo escribiendo algunas cosas que se supone ya vieron, y entonces era para puntualizar esos detalles. Si tienen otras dudas, vamos a aprovechar que todavía quedan unos minutos, faltan unos minutos todavía para las 4, para aclararlos, para resolverlos. Ya después, el día del examen, ya no se resuelven dudas, como ya les he comentado. O de los ejercicios, si alguno hizo algún ejercicio y tiene alguna duda, son todos sencillos, no hay nada, no hay conchitas de mango, no hay nada complicado, todo está factible de utilizar. Entonces, si tienen dudas, aprovechen ahorita y los conversamos para finiquitar esos detalles. Profe, el fin de semana le podríamos enviar algunas dudas sobre los ejercicios por el correo. Sí. Ok, profe, yo tengo una duda, pero son contra las clases anteriores, que por más que he leído y he estudiado, es con el sinergismo, que todavía no me queda clara en cuanto al sinergismo por adición o por potenciación. Porque yo los leo y me parece casi que lo mismo, pero por ejemplo, en el sinergismo de adición me dice que es cuando se junta el efecto de 2 fármacos que hace que va a hacer que el efecto sea mayor, de mayor intensidad. Pero en este caso, por lo menos, yo tengo 2 fármacos, por lo menos tengo un antihistamínico y tengo una benzodiazepina. El antihistamínico se supone que está destinado contra las reacciones de hipersensibilidad, pero que tiene como un efecto secundario que es como la depresión del sistema nervioso, como la relajación. Y entonces cuando ellos se administran juntos, que la benzodiazepina sí está destinada para un efecto de como relajación contra el deprimir el sistema nervioso, cuando ellos se administran juntos, lo que se va a hacer es un efecto de adición o potenciación en este caso. No me queda claro, no lo entiendo. En este caso estás potenciando, porque si entendí lo que dijiste, que te escuchaba bajito. Por ejemplo, tú administras una benzodiazepina y
produce sedación, si además hay bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿ok? Y hay más sedación, hay más depresión del sistema nervioso, probablemente tú estás potenciando el efecto de sedación. Eso depende mucho del tipo de sustancia que estás combinando, ¿ok? Entonces estás potenciando un efecto. El efecto sedativo va a ser más intenso. Vamos a suponer que si tú mezclas benzodiazepinas con alcohol, la benzodiazepina se va a fijar de manera más eh, eh, afín a los receptores y entonces el efecto sedativo va a permanecer más tiempo. Entonces tú estás potenciando un efecto porque el alcohol hace que la benzodiazepina sea más potente. Ahí es cuando es un efecto de potenciación. Y el aditivo es cuando simplemente se suma un efecto con el otro. ¿Ok? Sumas un efecto. Por ejemplo, si tú le das a un paciente dos antibióticos que actúan en sitios distintos, uno actúa en la pared y otro actúa en la producción o la síntesis de proteínas. Entonces, uno de los antibióticos mata o destruye la pared de la bacteria y el otro, cuando esa pared está destruida, el otro es capaz de entrar, porque ya la barrera que él tenía para entrar no está presente, él logra entrar y destruye la maquinaria que usa la bacteria para producir sus propias proteínas. Entonces, tú estás ahí adicionando el efecto de un fármaco que tiene un mecanismo de acción con respecto al otro que tiene un mecanismo distinto. Entonces, el efecto de uno más el efecto del otro van a conllevar a la destrucción de las bacterias de manera más rápida a que se lo hicieran por separado. O sea, a lo mejor el primer antibiótico que destruye la pared, a lo mejor mata las bacterias en 24 horas, ya mata el 50% de la población. Y a lo mejor el otro, a lo mejor él entra más lento a la bacteria y a lo mejor igualito puede matar alguna, pero a lo mejor no mata el 50%. A lo mejor lo que hace es matar 10% de las bacterias, él solito. Pero cuando tú combinas esos dos antibióticos, el efecto de uno con el efecto del otro, que son distintos, lo que hacen es sumarse y van a tener entonces la mortalidad en las bacterias. El 50% de esta mortalidad del antibiótico 1 más el 10% que mata al otro, entonces va a haber una mortalidad del 60%. Es decir, se suma este con este. En cambio, si el proceso fuera descrito como más bien como de potenciación, lo que va a hacer es un fármaco va a hacer que el otro actúe con mayor potencia y la suma de esta combinación es mucho más intensa que la de ellos por separado. Por ejemplo, te lo vuelvo a repetir, efecto aditivo, uno mata al 50% y el otro mata al 10%. Cuando los combinas, la mortalidad es del 60%, que no es más que la suma del 50% que mata el 10% que mata el otro. Eso es aditivo. Pero si el efecto que tú logras de la combinación de estos fármacos es muchísimo más potente que la simple suma de la combinación de ellos por separado, es decir, ya no mata el 60%, sino que mata el 90%, quiere decir que un antibiótico está potenciando el efecto del otro. Entonces, a lo mejor, cuando tú usas un antibiótico, mató el 50% uno, el otro, si lo administras solo, mata el 10%, juntos matan el 60%, efecto aditivo. Pero a lo mejor cuando tú los combinas, el primer antibiótico sigue matando al 50%, pero el segundo antibiótico, cuando ya consigue que la pared está destruida, ya no va a matar el 10%, sino que mata a lo mejor el 40%. Entonces, la combinación de este antibiótico con este antibiótico produce una mortalidad del 90% de las bacterias. Ese es un efecto de potenciación, porque el efecto final es muchísimo mayor que la simple suma de la adición de ellos por separado. Entonces, hay ejemplos de interacciones muy beneficiosas de combinaciones de antibióticos de algunos fármacos en la que uno potencia el efecto del otro o el efecto de uno se adiciona al efecto del otro. Simplemente se combinan y se produce un efecto aditivo.
Pero hay otros casos en los cuales también se potencian los efectos adversos. O sea, no estamos hablando nada más para efectos terapéuticos, sino también la combinación de dos drogas puede adicionar el efecto adverso o pueden potenciar el efecto adverso. Es decir, si tú le das esta droga a un paciente, a lo mejor produce daño en el riñón, pero si tú combinas esta droga con un AINES, por ejemplo, el efecto de toxicidad en el riñón es muchísimo mayor. Entonces, ahí potenciaron el efecto adverso, porque es mucho mayor, es mucho más potente el efecto de la combinación de los dos que la simple suma del efecto por separado. O sea, más o menos así es lo que, cuando hablamos de este tipo de sinergismo, a lo que nos referimos cuando es aditivo, a que cuando es potenciación. ¿Me explico? ¿Me entendiste? Sí, doctora, ahora sí ya me quedó claro, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a una parte de la curva dosis-respuesta en la que había una dosis efectiva 50 y no sé si esa sería también la misma que la concentración mínima eficaz. Bueno, tienes que definir dependiendo de qué estemos hablando, porque si estamos hablando de curvas poblacionales, lo que yo les acabo de comentar. Ahora, si estamos hablando de una curva dosis-respuesta individual, allí sí estamos hablando de la dosis que se necesita para producir el 50% del efecto en la curva. ¿Okay? No en la población, sino en la curva como tal, para generar el 50% del efecto máximo. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, es individual. Exacto. Está más relacionado con las dosis mínimas necesarias para producir el efecto, porque ya estamos hablando de una curva dosis-respuesta, una curva de un fármaco cuando se une al receptor, el tipo de respuesta que genera. Es distinto a lo que vimos hoy para hablar del índice terapéutico, que hablamos de las dosis efectivas en el 50% de la población. Son cosas completamente distintas. Por supuesto, si te van a hacer una pregunta en el enunciado, si a ti te dicen, mira, esta es la dosis efectiva 50 y esta es la dosis efectiva, letal 50, calcula el índice terapéutico, ya tienes que saber que estamos hablando de índice terapéutico. Pero si te están hablando de una curva y te están hablando de una dosis efectiva 50, de potencia, de dosis mínima efectiva, estamos hablando entonces de una curva individual. ¿Ok? Ok, doctora, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra duda con respecto a eso, a estos temas? Bueno, entonces, si no les dio chance, bueno, porque apenas ayer yo les mandé los ejercicios, es para que vayan practicando. Ajá. Tengo una duda en cuanto a un ejercicio. Ajá, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok, hay un ejercicio que hablaba acerca del clearance. Y en uno de los datos me mencionan DT, que es igual a 2,1 mililitros por kilo por minuto. Eso yo lo multiplico por presentaría como tal el clearance sistémico y de ahí uso la fórmula como tal. Ajá, te dan un valor que es ese es el ejercicio, el 4. El 4. Ajá, te dicen que la dosis, que el clearance es de 2,1 ml por kilo por minuto. Tú lo que tienes que hacer es calcular la depuración total. ¿Cómo haces para calcular la depuración total? 2,1 ml por lo que pesa el paciente. Si te dan el peso en el ejercicio, usas ese peso. No sé si, no recuerdo si el ejercicio tenía ese dato del peso. Me pedían es el clearance renal. Ajá. Y la depuración total, ¿a qué es igual? Es igual a la depuración renal más la hepática de más cualquier la fármaco. Es la suma de la depuración por todas las vías.
Si ese fármaco se depura por el riñón, por el hígado, por la saliva, entonces la depuración total es la suma de esas 3 depuraciones. Si ese fármaco se depura por el riñón, por la saliva, por las lágrimas, etcétera, entonces tú sumas todas las depuraciones, ¿verdad? Si a ti te dan una depuración total que es de 2,1 ml por kilo por minuto, tú tienes que multiplicar el 2,1 por 70 o 60, no sé si había dato en el peso, en el ejercicio estaba dado el dato del peso. Sí, de 70. O sea, Sí, el peso del paciente tenía, era 70. 2,1 por 70 70, kilogramos. ¿cuánto es? Son 147 ml por minuto. Ok, esa es la depuración total. Esto es un ejercicio de suma y resta. La depuración total es 140 ml por minuto. Entonces, si la depuración total es igual a la depuración hepática, más la depuración por sudor, más la depuración por el riñón, y si ya tú sabes cuál es el valor de la depuración total, cuál es el valor de la depuración hepática y de sudor, lo que tienes que despejar la depuración renal, restar y listo. Perfecto. ¿Entendiste? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta de los ejercicios? Acuérdense siempre, muchachos, que esto es cuestión de Sí, doctora, matemáticas, yo esto tengo es una de pregunta con el farmacología. ejercicio número 3. Ok, antes de ir al ejercicio 3, acuérdense que esto es matemáticas. Si tú vas a hacer una división, tú no puedes dividir miligramos entre microgramos, tú tienes que trabajar en las mismas unidades. O miligramos lo pasas a microgramos o microgramos a miligramos. No puedes dividir ml sobre litros, o pasas los 2 a ml o pasas los 2 a litros. O sea, tienen que trabajar siempre en las mismas unidades, por eso es que hay que hacer las conversiones. ¿Por qué se los damos así? Bueno, porque cuando nosotros vamos a la práctica clínica, por ejemplo, el volumen de distribución es dosis sobre concentración. Cuando tú le das a un paciente un fármaco, generalmente es en miligramos o en gramos. Muy pocos fármacos tú los vas a dar en microgramos, porque la mayoría de los fármacos los vas a dar en miligramos o gramos. No es que nosotros nos provocó y puse 500 miligramos para que ustedes se pusieran a sacar conversiones, no, porque la realidad es así. La mayoría de los fármacos es en miligramos o en gramos. Microgramos, muy poquito. Por ejemplo, el Eutirox, que es levotiroxina, que es un hormono tiroidea, ese sí viene en microgramos. Tú das 50 microgramos o das 100 microgramos, pero son poquitos los fármacos que en la práctica real es en microgramos. Entonces, le damos un valor de la dosis en miligramos o en gramos. Y cuando uno determina la concentración plasmática de un fármaco, las concentraciones son tan pequeñitas que siempre las dan en microgramos, en picogramos, en nanogramos. Entonces, cuando tú pides de la concentración plasmática de digoxina, es en microgramos. Entonces, ese es el valor que te da el laboratorio, porque son concentraciones muy pequeñitas, ¿ok? Microgramos por ml o nanogramos por decilitro, o sea, esto depende, por supuesto, del tipo de fármaco. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, cuando va a hacer una división, es constatar que está haciéndolo en las mismas unidades. Y allí es la única dificultad que tiene, porque generalmente son ejercicios sencillos, pero son importantes para que nosotros podamos visualizar muchas cosas en la farmacología, de lo que es la concentración, la relación que tiene con la dosis que administras y el volumen de distribución. Eso es detalle. Entonces, dime, José, ¿cuál era tu pregunta del ejercicio 3? Ajá, ¿cuál era la duda? Doctora, la pregunta es la siguiente. Por lo menos cuando me dan la dosis, que voy a sacar la concentración plasmática, cuando me dan la dosis, yo no tengo que transformar la dosis, o sea, no tengo que multiplicarlo por el peso del paciente, porque ya lo tengo en miligramos, ¿verdad? Dependiendo si te dice tantas dosis por kilo de peso, sí, la tienes que multiplicar por el kilo. Pero si no te dice por kilo, no tienes que multiplicarlo, es la dosis única. ¿Cómo dice el enunciado del ejercicio? No, porque la enunciado dice, la concentración plasmática terapéutica del fenobarbital tiene un rango entre 15 y 40 microgramos mililitros. Su volumen de distribución 0,16 litros por kilogramo y en un paciente de 66 kilos. Una dosis de 600 miligramos. Determina la
concentración plasmática alcanzado e indique si la Bueno, dosis recibida es terapéutica, exacto. La subterapéutica o dosis tóxica. que le dice el Allá me lo paciente está es dando de en 600 miligramos. miligramos. Supongo que no tengo que multiplicarlo. La dosis que le dice el paciente dice 600 miligramos, no dice 600 miligramos por kilo. Es decir, no está la barra por kilo, no, dice 600 miligramos. O sea, la dosis total que se le dio al paciente es de 600 miligramos. ¿Entiendes? Ahora, si yo te digo, un paciente recibió 6 miligramos por kilo, allí sí tienes que multiplicar esa dosis por los kilos del paciente. Pero si yo te digo que le di una dosis de 600 miligramos, no dice por kilo, entonces tú no tienes que multiplicar por el peso del paciente, sino ya que estoy dando el dato directamente, no tienes que hacer ningún cálculo. ¿Me explico? Sí, doctora, ya, entendido. Y lo demás, bueno, es pasar a las mismas unidades para hacer las divisiones y es sencillo. ¿Alguna otra pregunta de los ejercicios o de alguna otra cosa que quieran? Ok, la semana que viene vamos a tener práctica. Bueno, realmente yo les voy a mandar o lo que vamos a hacer es una evaluación muy similar a lo que yo les mandé ayer. Es algo muy sencillo, es simplemente para que ustedes realicen los ejercicios. Por supuesto, se va a evaluar, no es el resultado nada más, sino el procedimiento. Se les va a indicar cuánto tiempo van. Eso es algo sencillo, pueden ser probablemente 2 o 3 preguntitas, eso no va a ser muy complicado. Y la idea es pues que ustedes practiquen y entiendan el concepto del volumen de distribución, que entiendan el proceso de eliminación de los fármacos y que realicen un ejercicio hipotético de si tienes un paciente flaco, gordo, con edema, con desnutrición, etcétera, ¿qué pasa con la farmacocinética de ese individuo? ¿Qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa con el metabolismo? ¿Qué pasa con la eliminación, etcétera? Y que ustedes, haciendo este ejercicio hipotético, cuando tengan en la práctica clínica que mandarle a un paciente que tenga obesidad y que le vas a administrar un fármaco con esta característica, ya tú sabes que tú tienes que ajustar las dosis en ese paciente porque puedes tener problemas farmacocinéticos, ¿okay? Si tú tienes que combinar 2 fármacos que ambos tienen una unión específica, proteínas plasmáticas, y tú piensas que pueden haber interacciones, y si el paciente tiene una albúmina en 1, que es un valor muy por debajo de lo normal, que ya tú tengas la previsión de sospechar que puedan presentarse efectos adversos. Entonces, lo que van a hacer es un análisis hipotético de qué pasaría si el paciente es desnutrido, qué pasaría con la distribución en un paciente que tenga las proteínas muy altas, qué pasaría con el metabolismo en un paciente que tiene enfermedad del hígado, una hepatitis aguda, o que el paciente tenga un problema ya crónico hepático. ¿Qué va a pasar con la eliminación si yo combino 2 fármacos que se eliminan por la orina? ¿Qué va a pasar? Hay interacciones. Entonces, ese es el ejercicio clínico que deben hacer para la actividad práctica, ¿okay? Y la semana que viene ya comenzamos unidad 2. Es decir, nosotros continuamos con las teorías y hacemos la evaluación práctica de la segunda práctica de unidad 1, pero empezamos ya con la teoría. Nosotros no detenemos la teoría. Y ya la semana siguiente arriba es la evaluación parcial de la unidad 1. Pero ya el martes nosotros deberíamos estar comenzando la unidad 2. Por eso es importante que ustedes vayan estudiando y que no vayan dejando las cosas para última hora, porque ya empezamos con unidad 2 y la planificación, bueno, sigue en marcha, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, si no hay más dudas, entonces terminamos de conectarnos. Yo el fin de semana tengo guardias, pero si me mandan preguntas para
o cosas para el correo para revisar, en la noche puedo revisar y les contesto, pero que tengan paciencia, no es que